Ya, sean todas y todos muy bienvenidos al podcast Darle una Vuelta. Continuamos, bueno, retomamos, mejor dicho, después de muchísimo tiempo. Yo ya hasta se me ha olvidado la cantidad de meses que estamos ausentes por distintas situaciones, eh, a retomar los podcasts de historia y cultura general. Hoy acompañados no solamente por profesor Guido, sino también por un querido amigo y colega, el doctorando Francisco González, quien trabaja en la Universidad de Rostock, está en Alemania ahora. Él nos viene a compartir su experiencia de allá, también a difundir su percepción ahora que él está en un ámbito internacional, pero también para conversar, volver a conectarnos. Él trabaja en el Departamento de Estudios Comparados y, por supuesto, reiterar que esta conversación no es académica, no queremos hacerlo de esa manera, es solamente una charla, una discusión entre tres ciudadanos, tres amigos, para un tópico que yo encuentro muy relevante. Y aquí le doy la palabra al profesor Guido y después que Francisco nos comente algunas cosas sobre derechos humanos, que desde siempre, o sea, desde siempre, desde los últimos, ¿cuánto? 200, 300 años, hay punta de lanza para las conversaciones del día a día. ¿Qué piensa usted, profesor? Primero que nada, manifestar que estoy muy, muy contento con estar acá de vuelta nuevamente. Es verdad, eso había pasado un tiempo importante y por motivos eh, X, pero siempre hemos tenido el espíritu de continuar con nuestros podcasts. Esperamos seguir haciéndolo también en el próximo año y quizás alcancemos a hacer uno que despida el 2023. Y William, estoy muy, muy, pero ultra contento, te lo digo de verdad y sinceramente, que esté Francisco con nosotros. Él es un gran amigo, una gran persona y además un gran académico. Entonces, él nos va a poder dar su punto de vista, y ahora ya matizado por una experiencia que él ha vivido en Alemania. Francisco, me gustaría ahí que nos dieras un saludo inicial antes de comenzar. Bueno, muchas gracias por la invitación y también contento porque el último podcast que hicimos con el profesor Guido fue el año pasado sobre el neoliberalismo, me acuerdo. Creo que fue una Mm, conversación estuvo Ah, sí, sí, sí. muy entretenida. Y bueno, he seguido también los otros podcasts que han sido bien interesantes, sobre Kennedy, ¿cierto? Sobre, bueno, economía, han hablado sobre un montón de temas que me parecen súper interesantes. Así que estoy contento, también porque con William, primera vez que compartimos un podcast, es porque cierto. anteriormente no tuve la oportunidad. La última vez que hablé con él, así, en más confianza, él era estudiante, él era tesista y ahora es profesional, es profesor. Entonces, claro, ahora cambia en términos simbólicos, porque la verdad, uno sabía que en el fondo éramos colegas, pero bueno, es un tema de ritos. Mm, Nosotros, las personas, los seres humanos somos de ritos, ¿no? Entonces, el rito ya lo pasaste, pero bueno, lo interesante es que ahora podemos conversar de esto, quizás con otra mirada. Estoy al otro lado del mundo. En este momento son las 4 de la tarde acá, de días de noche. De hecho, ya se están prendiendo las luces. -2 grados bajo cero. Estamos cubiertos de nieve acá. También, bueno, estamos en un periodo ya navideño, los de diciembre. Ha pasado mucho tiempo, también fuera del país. Entonces quizás pueda agregar quizás alguna visión un poco más matizada o quizás también más enriquecida con otras perspectivas sobre los derechos humanos, porque son universales, ¿no? Y mm. como universal, uno también puede tener digamos, su experiencia en otro país, con otras nacionalidades también, tanto en la universidad como en mi día a día, como nuevo ciudadano residente de acá, de Rostock. Estoy en el norte, así que hace mucho frío, pero bueno, siempre conectado con mi país y con mis colegas y amigos.
Bueno, Muchas muchas gracias, gracias. Acá son las Francisco. 12, ¿ah? Sí, 12:10 exactamente. Ah, ah, mediodía. mediodía del sábado que estamos grabando este podcast. Bueno, démosle entonces, pues no le demos más vuelta al asunto. Eh, yo quiero que nos centremos en No, una pues si el conversación podcast acá, abierta. William, es darle una vuelta. Acá le damos la vuelta a los asuntos. Están Vamos a negando hacer nuestra esencia. el esfuerzo de reducirlo un poquito. Es que a veces se nos va el horario, esa es la verdad. Pero es que no lo hacemos con esa intención, sino que se nos va el tiempo. Sí, Eh, pasa. un breve temario para que nos vayamos guiando en la conversación es hablar sobre derechos humanos que son, desde una perspectiva únicamente personal, la relevancia que nosotros le damos a los derechos humanos porque son importantes para nosotros, una reflexión acerca de su uso cotidiano, donde nosotros lo podemos ver en el día a día, donde debería ejemplificarse en el día a día, el valor de la dignidad humana, que es de donde surgen y nace la génesis de estos derechos, y una breve proyección al final del podcast de qué desafíos nosotros vemos al futuro, cuáles son las grandes batallas que van a tener los derechos humanos, no de aquí a 50 años atrás, pero en el próximo 5 o 10 años, qué estaríamos viendo, qué nos gustaría que se tuviera en consideración o en observación. Entonces yo voy a partir y ya después le doy la palabra a Francisco, que es como el invitado de, bueno, no invitado de casa, si él es de la casa. Yo parto con un cuadro que a mí siempre me ha gustado, que es el de Libertad guiando al pueblo, de Lacroix, de 1830. Es un cuadro muy bonito que inspira muchas cosas, que genera muchos sentimientos, porque aquí se trata de plasmar tanto la concepción de los derechos humanos como la positivización de esto, o sea, recogerlos para quienes nos escuchan, en una normativa, en lo que quede escrito, que pase a ser un conducto regular de nuestro día a día. El cuadro lo que trata de expresar, y esto ustedes lo pueden encontrar en Wikipedia, por ejemplo, me llama la atención de cómo lo tienen expresado ahí, es que es un concepto de cómo las revoluciones burguesas del siglo XVII y XVIII, considérase revolución inglesa, la americana o la estadounidense, las latinoamericanas, la Revolución Francesa, promovió la aprobación en la Asamblea Nacional del 26 de agosto de 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre. Después pasaría a ser los derechos ya de más de carácter universal, no solamente la condición de hombre, y que Naciones Unidas, posteriormente, más de 150 años después, en 1948, hace una Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en su primera instancia 36 artículos básicos. Para mí esto es bonito porque es como una recopilación contemporánea de la historia, de cómo nosotros vamos trabajando, si lo queremos ver así, positivamente normalizar este tipo de condiciones, garantías y la significancia de esa garantía, o sea, darle un valor simbólico y cultural a lo largo del tiempo. A mi juicio, yo diría que los derechos humanos son eso, son establecer garantías consensuadas en base a un concepto universal de la dignidad, pero que tengan un valor simbólico en el sentido de que hacemos un compromiso por y para el futuro, no solamente nosotros, sino de quienes vendrán, y también, por tanto, hay un aprendizaje. Ahí, Francisco, yo no sé cómo tú sientes a primera instancia qué son los derechos humanos para ti y cuál es el valor que tú podrías darle. O sea, para mí los derechos humanos son un conjunto de principios universales, ¿cierto? Que se extienden por la sola condición de ser personas, ¿no? Mm, Desde que nacemos tenemos, somos portadores de derechos que son, eh, digamos, que están digamos, en la naturaleza del ser humano, que emanan de la naturaleza humana, básicamente. Que da, bueno, que está muy relacionado con lo que son los derechos fundamentales, mm, de lo que nuestros amigos abogados siempre, bueno, siempre nos cuentan. Pero lo que me parece interesante acá es que efectivamente está muy marcado, como bien tú dices, por la revolución. No olvidemos la independencia de Estados Unidos, mm, que antecede a la Revolución Francesa, mm, ¿ya? Revolución, digamos, antimonarca, liberal, ¿cierto? Heredera también de los principios de la Ilustración, ¿ya? Que un poco de historia. Y que, bueno, Francia, después con esta revolución que
ahí lo que demuestra es ojo, es una figura femenina, ¿no? Que está Sí. guiando al Estado llano contra la monarquía, ¿no? Mm, Contra el privilegio, libertad, fraternidad, igualdad, ¿cierto? Que son sí. principios que dan origen o que, digamos, hacen realidad, digamos, estos principios liberales, ¿ya? Que como lo había dicho anteriormente, son herederos, ¿cierto? De lo que se llamaba la Ilustración, ¿cierto? El humanismo y todos estos principios que hasta hoy en día están presentes básicamente en todo, en las instituciones, en los sistemas jurídicos, ¿ya? Pero lo más interesante también acá es que, de hecho, tú pasas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿cierto? Pasas de inmediato, de 1789, te vas a 1948, ¿ya? O Mm, sea, pasaron muchas cosas en ese periodo, ¿no? Hubo sí, una restauración sí. monárquica, hubo una reacción conservadora también en Francia, después, bueno, llega Napoleón, Napoleón, la alianza, todo eso, pero lo interesante es que, ¿por qué pasas tú a 1948? Es porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cierto? Y la Carta de San Francisco, lo que hace es recoger estos principios, Mm. ¿cierto? Después de las dos guerras mundiales, con todas sus, digamos, felonías, sus fechorías y su desastre, eh, digamos, humanitario, vamos a decir, a que se establezca en una organización internacional, ¿cierto? Y el derecho internacional también lo hace parte y tiene una extensión que dura hasta el día de hoy, Mm. ¿ya? Y que también hay que decirlo, también es un paso civilizatorio, ¿ya? Y estos avances de ahí más adelante lo podemos conversar, es parte también de una concepción, digamos, de que hemos ido avanzando. ¿Ya? Pero sigamos conversando porque yo creo que hay entre los principios versus su implementación y cómo realmente se dan en nuestro día a día. No, muy valioso el concepto de civilización, pero me falta también lo del profesor Guío, su concepción. Profesor, lo escuchamos. Creo que en la actualidad, dado los eventos que estamos viendo en el mundo, estas guerras que yo atribuyo a orígenes también de carácter religioso, de fundamentalismo religioso, guerras que son con características colonialistas, se hace central. Es decir, creo yo, hasta antes de la pandemia, en mi visión, era como inconcebible pensar en un mundo con tantas guerras que involucraran a potencias tan importantes. Sin embargo, ahora estamos en el 2023 y tenemos esta guerra entre una potencia como Rusia y Ucrania, y tenemos también el conflicto importante que existe actualmente entre Israel y Palestina, conflicto tiene 70 años y que si lo remontamos hacia atrás viene con la historia de la humanidad. Entonces, el reflexionar sobre los derechos humanos, qué son, cuál es su esencia, se hace algo que creo yo que es central. Y dentro de las características que tienen estos derechos humanos, hay una que mencionó Francisco, creo que tú también, William, que es su carácter universal. Y ahí me surge la primera gran duda y la primera gran reflexión, es si es posible que las instituciones humanas o que los seres humanos o sus instituciones puedan hacer declaraciones desde el punto de vista de los valores de carácter universal, dado que a mi juicio los derechos humanos están fundamentalmente centrados en las características culturales que muchas veces tienen un carácter local. Es decir, los derechos humanos o los valores en general, voy a hablar pensando en un paso antes, los valores en general están ampliamente determinados por la cultura a la cual tú perteneces, a la comunidad en la cual tú vives. Y empieza a existir una especie de penetración de esta estructura social, con creencias que tenemos en lo político, en lo religioso, en lo económico, en lo filosófico, incluso en la historia, que permean una identidad en el sujeto y que hace que sienta como propios estos valores. Es decir, la acción se penetra en su psiquis y este sujeto cree
que actúa de acuerdo a ciertos principios que son, comillas, universales, dado que los ha visto o que han sido producto de la comunidad en la cual él ha sido educado y en la cual le tocó nacer. Pero resulta que hay una disputa entre los valores culturales de diferentes sectores en el mundo. Esto lo saben ustedes mejor que yo, ¿no? No es lo mismo ser, por ejemplo, una persona que tiene una nacionalidad occidental, y en particular no es lo mismo ser chileno que, por ejemplo, que ser venezolano actualmente, o que vivir en Cuba, o que ser norteamericano, vivir en Estados Unidos o en Canadá. Y tampoco es lo mismo esta visión valórica para personas que viven, por ejemplo, en el mundo árabe. No es lo mismo, creo yo, incluso dentro de los árabes, que ahí pueden ver esto mejor, personas que viven en Irán, con personas que viven en Egipto, con personas que viven en Irak, con personas que viven en Siria. El propio Israel tiene su escala cultural, China, ahora Afganistán, la propia Rusia. Entonces se produce aquí un conflicto, creo yo, una pugna entre valores que hacen, a mi juicio, que este carácter universal sea una construcción muy difícil de establecer. Porque ¿cómo pones de acuerdo a todo el mundo? Dado que los valores generalmente, y con esto termino para que ustedes ahí expresen sus ideas, los valores generalmente se activan o se pueden o actúan en un contexto determinado. Los valores pensados en abstracto, para mí no dejan de ser un constructo más que nada académico, pero cuando tú practicas los valores, cuando estás en una situación concreta, y esa situación concreta tú la vas a valorar o la vas a evaluar dependiendo de cómo ha sido tu enseñanza o cómo ha sido tu socialización. Y esa es función central del lugar donde el cual tú has nacido. Yo encuentro muy valioso eso y después le doy el pase a Francisco. Em, lo que dice el profesor Guido sobre un ecosistema social, como diría Durkheim, que establece ciertos patrones en la sociabilización de las personas, dado el ambiente donde estos están radicados, dado el conjunto de costumbres, símbolos y aspectos, como decíamos antes, o decía Francisco antes, del rito, de pasar por ciertas etapas del desarrollo de la vida que son distintas e independientes del espacio geográfico donde estamos, del espacio geopolítico o el espacio social donde nos estamos desenvolviendo. No necesariamente tenemos que ser de un país distinto, sino que a veces dentro de un mismo país se dan este tipo de eh, diferenciaciones marcadas en función de ese desarrollo humano. Ahí yo encuentro que ese es el valor o la gran dificultad que tiene el concepto universal de los derechos humanos, y por eso decía al principio que son consensuados. Hay personas que son críticas a esa palabra, que como algo que debería ser universal y para todos y para todas, debe ser consensuado. Bueno, es que esa es la gran tarea, porque para mí, el haber llegado, por ejemplo, a la Declaración de los Derechos del Hombre es un esfuerzo que tiene anterioridad, que tiene representaciones previas, como por ejemplo el cilindro de Ciro, la Carta Magna, que al final del día son esbozos de la buena fe por comprometerse en un fin determinado. Y ese fin determinado es normalizar las relaciones humanas en pos de solventar coyunturas o lo que también se conoce como problemas malditos, que son aquellos que dificultan la relación humana, como podría ser el conflicto, la pobreza, la desigualdad, etcétera. Em, entonces, la diversidad de, por ejemplo, comunidades, lo voy a dejar así, en comunidades, no voy a referirme solamente a países, sino que en comunidades, hace que llegar al acuerdo en solamente principios básicos es muy difícil. Y yo diría que casi imposible. Entonces lo que ahí se determina es una posición predominante sobre otra. Y son esas posiciones predominantes que terminan ejerciendo eh, esta calidad de dirección o de cotutela sobre el resto de comunidades.
Y la principal crítica hacia la Declaración Universal de Derechos Humanos es que es una normativa o una perspectiva exclusivamente occidentalizada y que su aplicación en otros entornos está desvirtuada exclusivamente porque viene o nace o es concebida con esa perspectiva occidental a raíz de lo que decía Francisco de ser post Segunda Guerra Mundial, venir con todo lo que era el flagelo de la guerra, el flagelo del genocidio, y que estar determinados en condicionar un escenario positivamente relacionado con esos valores. Es cierto, sí, pero también hay un esfuerzo humano de no cometer de nuevo una sociedad de las naciones. No repetir lo que es post Primera Guerra Mundial, de construir la sociedad de naciones, que haya un esfuerzo deliberativo de comunicación, de establecer un diálogo común y que hasta el final se caiga de nuevo, sino que también es que a partir de esos sucesos que nosotros vamos aprendiendo de la experiencia humana universal, que se genera principalmente a través del conflicto y la diferencia, que eso es lo que a mí más me llama la atención, aprendemos a través de los errores del conflicto, es que tratamos de conducir nuestras conductas a un mínimo común. Para mí los derechos universales establecen ese mínimo común que trata de evitar el conflicto entre las personas. Ahora alguien podría decirme, y ustedes también, pero bueno, llevamos más de 50 años de derechos humanos y parece que los conflictos siguen, las guerras siguen y no solucionamos nada. Es cierto en parte, pero a mi juicio yo encuentro que tener ya una concepción sobre las cosas que consideramos positivas y que deberíamos seguir en la totalidad de la convivencia humana a nivel global, nos permite salirnos de esa sombra de la bestia interna de la relación humana, de establecer un punto de esta es la línea que no debemos volver a cruzar. Porque si volvemos a cruzarla, tal vez llega un momento, como se pudo ver en casi el final de la Segunda Guerra Mundial, que no haya vuelta atrás y que ya no se pueda hacer una nueva declaración de los derechos humanos, ya no se puede hacer una nueva Naciones Unidas, sino que ya no hay un proceso de evolución porque la catástrofe fue tan grande que es imposible. Entonces, para mí esta declaración lo que hace es como, em, peyorativamente hablando, pueden ser cadenas, sí, pero son cadenas de la buena voluntad de evitar a toda costa posible cruzar esa línea límite. Ahí no sé cómo lo ves tú, Francisco. Bueno, de acuerdo a lo que han conversado acá, un poco de historia, ¿qué es lo que nos demuestra la historia? Creo yo. Tenemos básicamente las naciones, los países, Estado-nación, el Estado, los Mm, Estados nacionales, pero también tenemos que el concepto de comunidad internacional es importante, creo yo, porque nosotros somos internacionalistas y sabemos bastante bien eso. En ciertas ocasiones o en ciertos momentos de la historia, los estados cometen abusos en nombre de, mm, digamos, del monopolio del uso de la fuerza, la agresión de deber, en nombre de la ley, en nombre del pueblo, en nombre de alguna revolución o en nombre de algún principio que se basa muchas veces, ¿cierto?, en algún filósofo que le está diciendo algo a ese gobernante, ¿no? Creo que esa frase la dijo Keynes alguna vez en alguno de sus escritos, de sí, que siempre hay un político o que está influenciado por algún filósofo, economista o un sociólogo, experto, decía él. algún consejero. Entonces, ¿qué nos demuestra la historia? Que debe haber un conjunto de principios, ¿cierto?, que anteceda o que esté, digamos, anterior al concepto de ciudadano de un, digamos, de un país o de una nación específica. El derecho de gentes, el jus gentium, por ejemplo. No olvidemos también el derecho de la escuela de Vitoria, la escuela de el derecho indiano, ¿te acuerdas? Que era cuando lo que eran las antiguas colonias españolas, ¿cierto? En América Latina también había que generar un conjunto de principios, por lo menos filosóficos, de ahí jurídicos, que protejan, por ejemplo, el abuso con los indígenas por considerarlos no personas y después sí personas, ¿ya? Y de ahí para adelante, ¿qué vamos viendo? Después vienen las revoluciones, después vienen, digamos, los absolutismos. Entonces, estos derechos humanos lo que viene a hacer es a regular incluso la acción de los estados por sobre las personas, ¿ya? Mm, Estos leviatán, digamos,
estos estados muchas veces amparados en la ley requerían ser al menos, además, insertos en una comunidad internacional. Y esa comunidad internacional, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, la Liga de las Naciones, que fue un fracaso, ¿te acuerdas? Con Woodrow Wilson, que lo estudiamos mucho en Relaciones Internacionales 1, que da el concepto de comunidad internacional, ¿cierto? La Liga de las Naciones. Pero después fue un fracaso, porque después tenemos la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro que es necesario poder evitar ese tipo de abusos, ¿ya? Después tenemos la misma, bueno, después de la ¿cuál es la crítica, cierto? Después del mundo posguerra, con la Guerra Fría, ¿cierto? Y el mundo hoy en día, ¿no? Seguimos teniendo abusos, seguimos teniendo guerras, conflictos, dictaduras, ¿no? Por ende, creo que se hace aún más importante el concepto de comunidad internacional, ¿ya? Como lo hemos conversado off the record, ¿cierto? El principio fundamental es ser amante de la paz, ¿no? Ese es el principio básico, ¿cierto? Digamos, de los derechos humanos. Y después tenemos otros desarrollos, el derecho internacional de los derechos humanos, que, bueno, ahí tuve experiencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores, que era cuando un Estado no está cumpliendo ese principio, o siendo parte de Naciones Unidas, de asegurar la paz interna, incluso los Estados pueden contravenir este principio de no uso de la fuerza, porque que también es parte del orden posguerra y que está también consagrado en la Carta de Naciones Unidas. Entonces, claro que se genera un conflicto y claramente también podemos tener esta visión más normativa, pero también tener una visión más, digamos, más realista de qué tan eficiente han sido estos derechos humanos, cómo han sido resguardados. Y al parecer también se genera digamos, este problema de que está positivizado en un documento, pero en la práctica, digamos, en la calle, ¿no? En el día a día no lo vemos, ¿ya? Y esto va avanzando, porque como tú bien muestras ahí, hablas de derechos de primera, de segunda y tercera, que están muy marcados por los contextos históricos. Fíjense que los derechos son progresivos también, ¿no? Que van avanzando, porque también las realidades van cambiando. Por ejemplo, hoy día se habla del derecho humano al acceso a Internet, ¿ya? Cosa que hace 50 o 60 años atrás, eso, la verdad, Imposible. no. Claro, entonces, también este concepto de los derechos humanos, el ser progresivo, ¿cierto? De primera, segunda, tercera, algunos hablan de una cuarta, también da fe de un intento de consenso o de principios fundamentales que los estados se comprometen a cumplir en su territorio, digamos, dentro de su jurisdicción, no importando el gobierno de turno, y al mismo tiempo promoverlos como principios universales. Entonces, la tensión se da entre los principios que están, que son universales, que van avanzando, que hay acuerdos, pero por otro lado tenemos también la aplicación interna y también está, ahí tenemos otro debate también que tiene que ver con, bueno, ¿quiénes hacen cumplir? ¿Quiénes son el ente más importante dentro de Naciones Unidas? El Consejo de Seguridad. Y ahí tienes otro problema que tiene que ver con que al fin y al cabo son potencias, las potencias vencedoras de la Segunda Guerra todavía están ocupando puestos permanentes y tienen derecho a esto. Claro. Y que pueden permitir incluso, ¿cierto?, intervenciones internacionales como, podemos hablar de las que yo al menos conozco desde que tengo uso de razón. 1991, ¿cierto? 1998, bueno, Kosovo también. 2001, no, 2003, Irak, que también fue bastante controversial. Afganistán también, el 81. O sea, tenemos, o hemos tenido incluso después, a pesar de tener estos derechos fundamentales, o sea, estos derechos consagrados, ¿cierto?, acordados entre los estados, siguen habiendo abusos de uso de la fuerza o, lisa y llanamente, violación de ellas. En nombre de, ¿cierto?, de los derechos humanos, ¿no? También tenemos que ver eso. En nombre de los derechos humanos se han cometido, básicamente, o se han invadido países también. Eso hay que decirlo.
Ahí está el problema, creo yo, entre la versión jurídica o la versión normativa versus lo que realmente ocurre. Porque no olvidemos esto, nosotros lo sabemos bastante bien. Curso de introducción al derecho. El gran problema del derecho internacional, que es quien regula todos estos derechos humanos, carece de un elemento fundamental, que podríamos decir que, de hecho, no existe el derecho internacional, es porque no hay sanción. O sea, si un Estado incumple estos derechos humanos, tú no puedes formalizar, ¿cierto?, en un tribunal a un Estado con una facilidad que sí pueden los Estados nacionales, por ejemplo. Entonces, ahí tienes una tensión que nos lleva un poco a pensar, bueno, ¿qué es esto? Por un lado, podemos decir, son principios que son básicamente cínicos, porque están hablando de un mundo que no existe, pero por otro lado también dices, bueno, al menos tenemos principios que pueden evitar abusos dentro de los estados y de estados con otros estados. Mm. Eso. Ahí, profe, ¿dónde ve la problemática usted? Porque yo estoy muy del lado de Francisco. Sí, no, es que ha sido muy interesante lo que nos ha señalado. Pero mira, quería reafirmar sus palabras con respecto a la visión que tiene el Estado, pero volviendo un poquito atrás con respecto a la historia, me gustaría, si puedes ponerle esa lámina donde está la Carta Magna, porque me gustaría dejar ahí. Voy a leer, eso sí, me gustaría dejar como explícito de qué se trata la Carta Magna para alguien que no lo conozca. Mm. ¿Ya? La información que yo tengo acá es la siguiente, voy a leer literal. El rey Juan sin Tierra de Inglaterra fue forzado por los varones rebeldes a firmar la Carta Magna en 1215, Mm. estableciendo por primera vez que el rey también estaba sujeto a la ley. Mm. Es decir, ahí hay un concepto muy importante. El rey Juan sin Tierra tiene el poder absoluto, pero de alguna manera este poder también tiene que estar regido por alguna norma y su conducta no puede ser completamente arbitraria. Mm. Voy a seguir leyendo. Aunque se trataba principalmente de los derechos de los varones, esto es algo muy interesante porque significa que hay un núcleo o una comunidad o un sector dentro del gobierno denominado varones que se opone a la autoridad sin límites de este rey Juan sin Tierra. Es decir, hay dos grupos que están en pugna. La Carta Magna se considera un precursor temprano en el concepto de los derechos humanos, ya que limitaba el poder del monarca y protegía ciertos derechos de los súbditos. Y creo que ahí puedo profundizar un poco lo que estaba señalando Francisco, ¿no? Aquí está esta disputa, esta tensión que existe entre el poder del monarca y los derechos de un grupo, que en este caso no era necesariamente el grupo de campesinos o de siervos, no sé cómo se llamarían en esa época, en ese lugar, pero sí que ya existe esta tensión entre personas que tienen un poder muy grande y otras que tienen un poder un poquito menor, y las que tienen este poder menor, en este caso los varones, tratan de regular eso. Acá se puede llevar, por ejemplo, tengo otra situación histórica, la petición de derechos en 1628, que es una declaración de los derechos civiles enviada al Parlamento, por el Parlamento inglés a Carlos I. Reforzaba la noción de habeas corpus, rechazaba el uso de la ley marcial en tiempos de paz y la detención sin causa. Lo mismo ocurre en la Declaración de Inglaterra de 1689, donde se vuelve a limitar aún más el poder de la corona. Se establece la libertad de expresión dentro del Parlamento y se estableció derechos como el juicio por jurado. Está la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, donde ya se habla del derecho a la vida, la libertad, la felicidad, y que establece la base para el desarrollo de los derechos humanos en el futuro. La Revolución Francesa, donde ya se habla de libertad, igualdad y fraternidad, la abolición de la esclavitud, la creación, lo que han mencionado ustedes, la creación de la Liga de las Naciones, y después la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Entonces aquí aparece como los derechos humanos como una declaración que hacen ciertos grupos que de alguna manera están oprimidos o que son minoritarios frente al poder absoluto, que es representado por un monarca o ya con conceptos más modernos en el siglo XIX y siglo XX, yo creo que es por el Estado. Es una limitación en el fondo de ese poder que tiene un conjunto de personas absolutos sobre grupos que pueden ser considerados minoritarios y que tienen sus propios intereses. Y esa regulación
entiendo yo que es la que genera al final esta Declaración Universal. Lo interesante, y aquí anoté algunos apuntes, ¿no? Que es la palabra garantizar. En la actualidad, ¿cuál es el poder o cuál es la entidad que debe garantizar la aplicación correcta de los derechos humanos? Y si entiendo bien, la teoría predominante es que es el Estado el que garantiza la aplicación de los derechos humanos en el mundo, perdón, su ciudadanía, ¿no? O en la nación que corresponde, y lo utiliza mediante la creación, por ejemplo, de leyes adecuadas y también de la capacitación de los agentes del Estado para que sean los garantes en todas las situaciones de la aplicación y del respeto de los derechos humanos hacia los ciudadanos. Y creo que eso es muy importante porque el Estado juega un rol fundamental, dado que él es el garante. Al mismo tiempo se deduce lógicamente que es el Estado a la entidad que puede violar los derechos humanos como tal, debido a que él es el que los garantiza. Por ejemplo, si un agente del Estado viola los derechos humanos de un sujeto, este sujeto no tiene frente a quién, en teoría, y aquí me gustaría después que ustedes tomaran ese punto, reclamar, porque es el propio Estado es el que está violando sus derechos humanos. Un paréntesis. Y aquí termino solamente una, no sé si en el caso, por ejemplo, de un ciudadano que ejerce una acción violenta, por ejemplo, contra un agente del Estado, son las leyes del Estado las que están protegiendo precisamente los derechos humanos de este agente del Estado. Lo dejo ahí como un punto polémico para que lo puedan discutir. Dale, Francisco. De ahí sale otro pequeño tema crítico, que es ¿quiénes son los que violan los derechos humanos? ¿Se acuerdan? En Chile también hubo un debate, incluso televisivo, esto a raíz del estallido social. ¿Son únicas y exclusivamente los estados o también los privados pueden, un particular, por ejemplo, puede violar derechos humanos? ¿Se acuerdan? Exacto, sí. Yo recuerdo perfectamente que se dio a partir de por ejemplo, de los destrozos o de los daños a la propiedad privada, o limitar, por ejemplo, el derecho a circulación, que algunos juristas, pero más que juristas eran, digamos, grupos de poder más ligados a la derecha, ¿no? Que decían, oye, me están violando los derechos humanos porque el que baila pasa, por ejemplo, ¿se acuerdan? Disculpe que me vaya el tema chileno, pero es como para acercarlo. Sí, claro. Me están violando mi derecho a circular libremente, que es un derecho que emana de mí como ser humano, de poder circular libremente en el espacio público. Por otro lado, también teníamos, recuerdo, intelectuales, puedo citar, por ejemplo, a Alfredo Lloñat, que es de la UDP, más ligado a, digamos, a la concertación o el Partido Socialista, y le decía, a ver, espérate un poco, decía, ¿qué dice la doctrina? ¿Qué dice la doctrina mainstream, predominante? Son los estados los que violan los derechos humanos. ¿Ya? Y se da principalmente en dictaduras, ¿cierto? O en gobiernos de facto, o también se pueden dar en periodos de, digamos, de... Convulsión social. Convulsión social, como el caso de Chile, claro. En el caso de Chile era el 2019, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué dice la doctrina? O sea, ¿qué es lo que dice al menos el mainstream? Son los estados, ¿ya? Pero yo ahí diría que también, o sea, bueno, no es que también pueda darse, pero son los estados, por definición. Pero puede darse el caso, y ahí también saco otro punto crítico, de que un particular, arrogándose, no sé, una representación o no representación, puede violar, o más que violar, puede, por ejemplo, hacer uso de la fuerza sin aplicación, por ejemplo, de la justicia ordinaria civil, restringiendo, violando derechos humanos, ya que podemos decir esto, ya que, bueno, ya ha pasado tiempo, se habló, por ejemplo, de los indultos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Yo, la verdad, ¿qué me dice digamos, la primera idea como internacionalista es como son los estados? Y la experiencia histórica dice, claro, de hecho hemos hablado de los estados, que no hemos dicho, son los estados los que en determinados momentos de la historia
no vamos a decir que han abusado, pero sí han cruzado ciertas líneas, ¿no? Y en eso, y en esa experiencia son grupos que se oponen, ¿no? Son grupos que se organizan, se oponen, ¿ya? Y en nombre, claro, y hablando de los derechos humanos dicen, bueno, me están violando mis derechos fundamentales, mis derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Es solamente el Estado? Esa es mi pregunta, porque quizás aquí hay un tema de doctrina, de literatura, pero también un tema práctico, porque sí han habido personas, podemos hablar incluso del sector centro de Santiago, que dicen, oye, por culpa de, por ejemplo, de las manifestaciones sociales que en nombre de hacer cumplir derechos humanos restringiendo, por ejemplo, mi libre circulación, por un lado, me están restringiendo mi derecho a emprender, mi libertad de emprender. Entonces, ¿qué pasa ahí? Esa es mi pregunta. De ahí, claro, viene el Estado. Y ahí vienen todos los problemas que probablemente en Chile yo lo que estoy viendo ahora es, bueno, ¿a quién debe defender el Estado? En el caso de, digamos, de restringir o romper estos derechos, pero por otro lado también tenemos las demandas, por ejemplo, de hecho las movilizaciones que han habido en Chile han sido porque precisamente el Estado no ha cumplido, ¿cierto? Derechos humanos fundamentales, el derecho a la educación, bueno, el derecho a la educación, a la libertad de educación, ¿no? Por ejemplo, ¿cierto? El derecho a una salud digna no existe, pero sin embargo existen estos grupos que también se arrogan y dicen, oye, no, fíjate que también hay doctrina, dicen. ¿Qué pasa ahí? Yo me pregunto, ahí yo estoy como, yo me voy más por la tesis de que son los estados, y por eso hay que limitar el poder de los estados dentro de digamos, de los países, pero también, ¿ya? También existen no solamente la justicia ordinaria. Si hablamos de procedimientos, como preguntó el profe, en el caso de Chile o en el caso de Latinoamérica tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Que está Excelente. establecida en parte de la OEA, por ejemplo. Y claro, Claro, también ahí se ha yo puedo dado, reclamar. Mm. claro, ahí tenemos el caso Atala, tenemos el caso de Claude Reyes y el Estado chileno, que fue Marcel Claude, no sé si se acuerdan, pero fue Mm. candidato a la presidencia en 2013, un economista. Eh, y muchos casos en los cuales precisamente dentro de los países los estados no han dado respuesta, ¿cierto?, a derechos humanos fundamentales que han sido incumplidos, han sido violados, y uno como particular puede acudir a estas instancias internacionales. Se puede. Mira, yo Pero ahí son, tengo un ejemplo que quizá un poco tosco, ¿ah? Lo voy a exagerar para hacerlo pedagógico, ¿ya? Por ejemplo, el Estado, a mi juicio, lo que tiene que hacer es garantizar la aplicación de los derechos humanos. ¿Cómo lo ¿sí? hace, por ejemplo? Si yo como sujeto natural, Guido Lea, estoy en contra de que las personas se reúnan en la iglesia de la esquina de mi casa y quiero impedir esa reunión, ¿ya? Porque no me gusta que estén ahí. Voy, me paro frente a la iglesia, quizás voy con un par de amigos y les digo, ¿saben qué? Se acabó la reunión, no, ustedes no pueden entrar, se acabó la misa, por ejemplo. O se acabó esta reunión porque sabéis que a mí no me gusta. ¿Alguien me va a hacer caso? ¿Yo puedo violar el derecho humano a la libre, a la reunión de esas personas? Yo creo que no lo puedo hacer ni aunque quiera, porque ellos lo que van a hacer es llamar a la policía y a mí me van a sacar de ahí. Entonces creo yo que ese mecanismo que está referido precisamente a la acción del Estado va a impedir que yo viole el derecho humano de la libertad de reunión de ese grupo. Entonces ahí el Estado es donde está actuando, garantizando el derecho humano a reunión de ese grupo contra mi opinión, en este caso, yo que soy el desalmado, que no quiero que se reúna. O por ejemplo, si yo voy y golpeo a un carabinero porque se me da la gana, hay una ley que no sé exactamente cómo se llama, maltrato de obra a carabineros, donde esos mismos carabineros me van a llevar a mí detenido y me van a juzgar y quizás a darme algún tipo de sentencia, ¿no? Por haber maltratado a un carabinero. Yo creo que ahí es donde está actuando el Estado a través de esas leyes para proteger los derechos humanos, en este caso de las personas que se quieren reunir y en este caso de carabineros. El problema será al revés, que es cuando precisamente los agentes del Estado que deben proteger nuestros derechos humanos
no nos dejan reunirnos o golpean, por ejemplo, a los ciudadanos sin motivo alguno o de manera exagerada y no proporcionada. Porque si en un gobierno X va un contingente, por ejemplo, de militares, va a esa misma iglesia donde fui yo, con uniforme y dicen y les señalan que no se pueden seguir reuniendo, estoy seguro que todos se van y salen arrancando. Y literalmente se va a impedir esa reunión. O lo mismo en el caso de lo que ocurrió en Chile cuando hubo estos abusos, creo yo, de parte de algunos sujetos de carabineros, donde usaron una fuerza desproporcionada y provocaron lesiones oculares. Frente a ellos, estos ciudadanos están frente a quién pueden reclamar. Ese es un asunto importante y ellos están, en ese caso, en una situación asimétrica frente al poder. Creo yo que ahí es donde se demuestra que el Estado es garante a través precisamente de la creación de las leyes y de la capacitación de sus agentes. No sé cómo lo ves, William, cómo ves el ejemplo. Yo Está lo exagerado, ¿ah? No, 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 está bien. Solo, Francisco, dale. solo un pequeño paréntesis. No olvidar que existen instancias internas, la justicia ordinaria, existen los ombudsman en algunos países que son defensores Mm, del pueblo, también son mm, instituciones. Está la constitución también, están las mm, leyes ordinarias, y después tenemos los tratados internacionales de mm, derechos que versan sobre derechos humanos. Dichos tratados internacionales también establecen organizaciones como, en el caso de Chile, por ejemplo, tenemos primero a nivel regional, ¿no? Tenemos mm, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después tenemos Naciones Unidas, y mm. después podemos ir buscando y hurgando, ¿cierto?, en esta pirámide que él señala, ¿se acuerdan? Claro. Del valor, por ejemplo, de los derechos humanos, y nos vamos a dar cuenta que finalmente son el fin, ¿no? El fin también de la ley, el fin del bien común, el fin del buen vivir. Entonces, podemos llegar incluso podemos llevar al Estatuto de Roma, que da origen a los tribunales, ¿cierto?, que versan sobre, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, ¿no? Entonces, Exacto. esto es un proceso en el cual los estados están obligados a cumplir, ¿cierto? Y a no, bueno, en el fondo también existe hay una compensación incluso económica, ¿ya? En esos términos también. O sea, hay una reparación a víctimas, ¿ya? Pero eso también ha sido progresivo, ¿ya? El mismo Estatuto de Roma es del año 93, o sea, no hace mucho. También tenemos tribunales especiales, en el caso de Yugoslavia. Entonces, lamentablemente puedo decir, con hechos históricos, ¿ya? O podemos decir, establecer que producto de los desastres de violación de derechos humanos a escala humana, ¿ya? Se va mejorando en el camino. Entonces, la última instancia siempre va a ser finalmente fuera del Estado, digamos, fuera de la jurisdicción nacional. Y esa es la gracia de estos derechos humanos, ¿ya? Esa es la gracia. En el caso de Chile, por ejemplo, de los perdigones, ¿cierto? Que dejaron a personas sin un ojo, ¿cierto? Con sus globos oculares, finalmente tuvieron que apelar a organismos internacionales, porque, ojo, acá los estados son por definición, y digamos también las organizaciones internacionales, estatales, regionales y universales, pero también tenemos acciones acá, por ejemplo, de Human Rights Watch, por ejemplo, Amnistía. claro, que generan informes, por ejemplo, de calidad de los derechos humanos. Entonces, eh, pero esto siempre igual está unido al compromiso de los estados con estos derechos humanos, Ahí está. ¿ya? Y esa es la razón de ser. Y esa es la gracia también, de que que estén positivos, ¿no? ¿Ya? Que estén escritos, que estén acordados y que sigan promoviendo. Igual es un tema de valores, ¿ya? Otra cosa, o sea, podemos decir que otra cosa es el realpolitik, cómo realmente se aplican, pero esa es la gracia de esto, ¿no? Que van avanzando, que se van amoldando a las nuevas condiciones. Como dijimos hace poco, por ejemplo, el tema del derecho humano, el derecho humano del acceso a Internet es algo nuevo, ¿no? El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
finalmente, creo yo, si bien emanan de la persona humana y tienen un cierto perfil o, digamos, influencia individualista, el individuo, ¿ya? O sea, con mucha influencia del liberalismo, también estoy viendo que al menos se está avanzando hacia una concepción más colectiva, ¿no? Creo yo, que también implica el bienestar del otro. Entonces, bueno. Ahí yo me voy a sumar a lo que decía Francisco, pero también solventando la interrogante que decía el profesor Guido, de cómo sintetizamos al final esta idea concentrada de las garantías que debe tener un Estado para la defensa, promoción de derechos humanos, en virtud de los tratados internacionales que cada Estado firma y que ratifica posteriormente. Y yo diría que al final del día tiene que ver con una triangulación de las lógicas de poder. O sea, un Estado tiene que tener la capacidad de garantizar lo que suscribe, porque si no, solamente es un compromiso no vinculante, es un compromiso de entendimiento, un memorándum. Porque yo no le puedo pedir a un Estado que haga las mismas capacidades de gestión, coordinación y ejecución que podría hacer los Estados Unidos, que podría hacer Canadá, que podría hacer México. No le puedo pedir a Zimbabue o a Etiopía que haga lo mismo. No le puedo pedir a Somalia que haga lo mismo. Porque las capacidades institucionales, las capacidades de congregación comunitaria, la capacidad de ejercer la coerción sobre la sociedad por parte de instituciones para normalizar el buen funcionamiento de estas en virtud de cumplir con esos tratados, no es posible, no es viable y no es factible. Entonces es un compromiso que establece normativas, pero que en la práctica, como decía Francisco, la Realpolitik no lleva a nada. ¿Por qué no lleva a nada? Porque no están las condiciones materiales, no están las condiciones de una capacidad de la voluntad de los integrantes de la misma comunidad por hacer efectivo lo que suscriben. Entonces, ¿por qué se suscriben las cosas? Por un tema de tendencias y de cumplimiento de la geopolítica del hegemón. Si hay un ¿Te conjunto acuerdas? de países Claro. que se ascribe a una cierta conducta, todos vamos en ese lineamiento porque es la tendencia que nosotros hacemos. La gracia de que decía, por ejemplo, Kelsen, de establecer un conducto positivo, era desmoralizar ese tipo de condiciones. Y Claro. eso tiene sus ventajas y sus desventajas, pero desmoralizar las cosas y establecerlas en una función únicamente en virtud del derecho y cómo levantamos un derecho en términos de compromisos reales, es la suscripción de tratados internacionales. Por eso siempre hay un debate de ¿qué premia más a nivel interno de la política interna, en un término de balance? ¿Pesa más la constitución de un país o pesan más los tratados internacionales que suscribe ese país? ¿O están al mismo nivel? ¿O en Eso, realidad, claro, eso es un debate jurídico. Está la teoría, ¿te acuerdas? Monista, dualista. sí, ¿Ya? Y la que predominó en Chile, la revisión constitucionalista establecía que los tratados internacionales, al ser ratificados en Chile, ¿te acuerdas? El artículo 54 creo que era, sí, el Congreso, pasan a ser ley interna del Estado, ¿ya? sí, Ahora, el caso de Chile es bien complejo porque, mira, yo me desempeñé un año en la Comisión de Relaciones Exteriores, después de haber estado como practicante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo que yo vi era que muchas veces se ratificaban, por ejemplo, tratados internacionales sobre personas con dificultades físicas, eh, no sé, tercera edad, adulto mayor. Básicamente llegaba, nosotros los asesores hacíamos las minutas, llegaban y ellos ratificaban. Artículo 54, llegaban, pasaban a ser norma interna. Pero como tú bien dices, finalmente estaba ahí, ¿no? es un proceso administrativo Claro, que sigue los conductos regulares que históricamente va siguiendo el país. Y ahí va mi punto. sí, No por pero suscribir cosas, estos se van a ejecutar, porque ahí bueno, volvemos al mismo punto. Las condiciones materiales de cada país tienden a dificultar eso. Yo creo que es el gran, eso, por eso siempre se le echa en cara a los derechos humanos que no pueden concretar nada. Pero es que es muy idealista suponer que todos los países van a ejecutar esta declaración de la misma manera, porque no es posible. Hay un factor de desigualdad internacional tremendamente grande que no lo vamos a ver a nivel económico, lo vamos a ver a nivel político. claro. Pero no te olvides de algo. Mm, Tenemos la cooperación internacional, que es de hecho una asignatura de nuestra malla, ¿no? De la sí, antigua y de la nueva.
que es, tenemos ayuda internacional, tenemos principios internacionales, ¿te acuerdas? Los objetivos del milenio, teníamos Naciones Unidas también tiene el suyo, y lo que tenemos son países donantes, organizaciones regionales que son financiadas por estos estados y que ayudaban a países receptores de ayuda, ¿no? Y ahí tenemos los países más ricos, lo que harían es ayudar política o económicamente, ¿ya? En el caso político, de coordinación política, el más cercano que recuerdo era, por ejemplo, las operaciones de paz. En Sí. países donde la estabilidad política estaba en riesgo, entonces, ¿qué tenía que hacer Chile? Coordinarse con el Ministerio de Educación, perdón, con el Ministerio de Defensa y enviar operaciones de paz, que eran coordinaciones civiles militares de intervención. Ahí tenemos el Pero caso también, de Haití. claro, que MINUSTAH, por ejemplo, me tocó hacer, incluso, a mí me tocó hacer la minuta de argumentar por qué el Estado chileno tenía que retirar la fuerza chilena. ¿Ya? Era una decisión política, pero que había que sustentarla en minutas, básicamente. Me tocó verlo. Y claro, ¿por qué? Si tú me preguntas cómo funcionaba el MINREL dentro, era, oye, hay que retirarlas porque la verdad, económicamente, políticamente ya no nos es rentable. Estoy diciendo información un poco quizás sensible, pero esa era la información de mi jefe en el Departamento de Operaciones de Paz. ¿No? ¿Sabéis qué? Esto, ¿por qué? Porque los estados, su objetivo es la promoción de buenas prácticas, ¿cierto? Regionales e internacionales. Chile quería mostrarse como un país donante que sí quería ayudar a estabilizar la región. ¿Ya? Pero básicamente lo que hacía ahí era realizar un informe de la situación política, la situación de los derechos humanos del país y generar un reporte de qué tenía que hacer Chile. Pero el qué tenía que hacer estaba mediada por, oye, me decían, ojo, no te metas con los gringos, no te metas con Uruguay, porque en ese entonces estaba Mujica, me acuerdo, decía entonces, oye, ten mucho ojo, porque Mujica la está llevando, el Frente Amplio Uruguayo, tratemos de quedar bien con Estados Unidos. Entonces, claro, ahí tú te das cuenta de, como tú bien dices, la capacidad de gestión chilena es muchas buenas, palabras de buena crianza, básicamente. O sea, tampoco puede hacer mucho, ¿ya? De promoción en otros países. Me refiero de Chile a otros países en promoción de derechos humanos. Básicamente era cuadrarse con el que estaba más arriba, pero también tratando de llevarse bien con los vecinos, porque en ese contexto, 2014, estaban gobernando los países, bueno, perdón, estaban gobernando, o sea, esto es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Habían gobiernos de izquierda progresistas que también tenían, digamos, tenían todavía su cuota de buena presencia en la región. Entonces, claro, sí, o sea, es complicado este tema porque cuando hablamos de la aplicación de ellas, nos encontramos con información, recursos que son escasos, la diplomacia también es importante acá, o sea, y está muy, muy peleada por la diplomacia. Y en el caso chileno, hay que decirlo, ahora que tuve la oportunidad de conocer el Bundestag acá y tengo que ir cada cierto tiempo, que tiene que ver con mi tema de investigación, me doy cuenta que en el caso chileno es bien, no sé si está bien que lo que diga, pero es bien difícil, es bien complejo, porque finalmente está mediado por digamos, por las oportunidades económicas que tiene el país. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer más allá el Estado chileno, por ejemplo, en el caso de la realidad de nuestro país? Es tratar de ser coherente. Me tocó conocer un poco la embajadora chilena acá en Alemania y hablamos de este tema. Acá en la Escuela de Gobierno Hertie School of Government, que está ahora en Berlín, y era como, bueno, lo que tiene que hacer el Estado chileno es respetar y promover los derechos humanos del país que sea, venga de donde venga, que lo hemos escuchado del presidente Boric también, de condenar, ¿no? O sea, Chile tiene esta política del condenismo. Yo condeno lo que pasa en Israel, yo condeno lo que pasa en Venezuela y ¿qué más puede hacer? Porque no tiene capacidad de gestión, como tú dices. No, es Tampoco, declarativa. claro, o sea, ahí está el problema, si tú me preguntas. Es complejo. Ahí quiero agregar, y ya para que vayamos cerrando esta idea en términos de las proyecciones, yo voy a poner una idea que a mí me gustaría que se fuera a ir visualizando. Ya por experto en la materia, yo reitero que esta al final del día es una conversación, un intercambio de opiniones,
Y el concepto, el diálogo que estaban teniendo tú, Francisco, con el profesor Guido, de que solamente si el Estado podía cometer una violación de los derechos humanos y qué pasaba con los particulares, que es un debate que se instauró mucho durante el estallido social. Y uno siempre asocia como a la persona como en uno único, particular, indivisible, como una unidad. A nivel internacional, yo encuentro que hay como casos mucho más constitutivos a observar, que es lo que pasa hoy en día con los conflictos internacionales en la aplicación, y bueno, tampoco no es mucha novedad, del concepto de guerra híbrida, donde los estados se potencian no solamente con la aplicación de sus propias eh, herramientas para la defensa, para la ejecución de un plan militar, sino que también subsidiariamente contratan servicios de particulares, y que son los llamadas milicias o grupos mercenarios paramilitares. Aquellos donde yo por un pago tengo una cierta ejecución en distintos planes operativos de guerra militar. Yo Como encuentro el que esto, grupo Wagner. por ejemplo, yo creo que ahí hay ejemplos de actores no estatales que también podríamos considerar a los casos de empresas transnacionales que generan unas condiciones de trabajo inhumanas. Recuérdese, por ejemplo, la construcción de los estadios en Qatar, em, donde tenemos particulares que, y volviendo a una idea fuerza que a mí me gustaría para finalizar, es la capacidad de poder y coacción sobre un otro, la ejecución de la voluntad de poder. Y esa voluntad en grupos, volvemos a lo mismo, en comunidades. Yo encuentro muy difícil que una sola persona sea capaz de ejercer eso, si al final del día todo esto se resumen en ejecuciones colectivas. Pero que al ser particulares, que no estar dependientes de una rama directa del Estado, de una institucionalidad únicamente, no solamente quiero decir pública, sino que también el Estado concentra a los privados, pero que son ajenos a estos. O sea, estos grupos paramilitares no responden a un país o otro, responden a un empleador y por lo tanto no están sujetos a estas condiciones normativas, declarativas, y están fuera de ese margen. Y al estar fuera de ese margen, como hablamos antes, ya no hay un compromiso. Por lo tanto, yo no tengo que rendir cuenta a nadie el día de mañana. La gracia también de esto es que genera un expediente de cada país. La virtud de los derechos humanos, de la creación o el ejercicio que hace Naciones Unidas a través de sus distintas unidades administrativas, es generar un expediente de cada uno de sus miembros. Y cada uno de su estado, en su condición de representación de su territorio de manera soberana, tiene un historial, pero estos grupos paramilitares no lo tienen. Y entonces pueden ir como una aplanadora, porque el día de mañana entonces yo me cambio el nombre, cambio la jerarquía, cambio el satélite donde está instalado el grupo paramilitar y vuelvo a reiniciarme en esas actividades. Se vio mucho con los conflictos, sobre todo en África y en Medio Oriente desde la década de los 90, con los vendedores de armas ilegales. Y ahí uno veía, por ejemplo, en el mercado negro que cada uno hacía un desconocimiento total de esos compromisos, porque ese es el margen gris que no hemos sido capaces de abordar. No hemos sido capaces de abordar a nivel de actores estatales, a nivel de comunidades, tanto por voluntades políticas, porque ese margen gris nadie quiere meterse ahí, y tres, porque son herramientas que utilizan los estados para evitar conflictos directos. Y es volver a la tesis que yo tenía al principio de que esto al final del día nos genera una línea roja que no queremos cruzar, porque si la cruzamos tal vez no haya vuelta atrás. Y yo al menos me quedo con esas proyecciones. Em, Ahí, profesor Guido y después Francisco. Oye, qué interesante todo lo que han conversado ustedes. Realmente es admirable y estoy eh, gratamente, comparto gratamente sus ideas también. Me siento muy contento. Mira, esa es Eleanor Roosevelt, ¿no? Mm, sí, Era la esposa del presidente la Roosevelt. presidenta Roosevelt, sí. Sí. Mira, quiero dejar una idea final sobre, porque entiendo que ya estamos cerrando, sobre mi concepción de la estructura
de los derechos humanos. Esta está generada, a mi juicio, por el Estado, que es el garante de los derechos humanos. Y el Estado es el que genera una estructura macrosocial que tiene diferentes dimensiones, por ejemplo, política, social, económica, quizás educativa, cultural, hasta religiosa, de idioma, que de alguna manera impregna o da señales de cómo va a ser la vida de esa comunidad. Cuando esas estructuras en macrosociales, que incluyen también las militares y las políticas, atentan contra los derechos humanos de su propio pueblo, creo yo que estamos en las situaciones históricas de extrema gravedad. Por ejemplo, lo que ocurrió en la Alemania en los años 30 y también posiblemente lo que ocurrió en la Unión Soviética. Y esas estructuras generan a su vez la posibilidad de que el Estado en sí mismo, en vez de garantizar los derechos humanos, eh, viole los derechos humanos. Entonces, para mí surgen personajes que a su vez, personajes civiles como Martin Luther King, son, a pesar de que están comprometidos desde el mundo civil en la defensa de los propios derechos civiles, también han tenido un rol muy importante en los cambios de esa estructura del Estado. Por ejemplo, Martin Luther King jugó un rol fundamental en la promulgación de las leyes civiles de 1964 y después la ley de derecho al voto en 1965, en los tiempos del presidente Johnson. Y creo que ahí es donde Martin Luther King pasa a la historia como, a mi juicio, y así es como yo lo veo, un defensor y promotor activo de los derechos humanos, porque él es capaz de cambiar esa estructura macrosocial en favor de los sectores que estaban más desposeídos. Por ejemplo, la ley de 1964 pone fin a la segregación en los lugares públicos, prohíbe la discriminación en el empleo en base a la raza, el color, la religión, el sexo, la nacionalidad, ayuda también a mejorar las leyes de contratación, la segregación en la escuela, en los lugares públicos, en los lugares de trabajo. Y luego, obviamente, permiten que la comunidad afroamericana pueda votar, que es algo que para mí es algo natural, ¿no? Que las personas puedan votar, pero fíjense que hasta 1965 eso no lo podían hacer en Estados Unidos. Entonces, las personas que actúan desde sus propias comunidades, pero que logran un cambio estructural en el Estado, pasan para mí automáticamente a ser personas que han promovido los derechos humanos de manera concreta y tangencial y pasan a la historia, porque hay que tener en el fondo la energía, la visión, el talento de Martin, por ejemplo, de Martin Luther King para lograr esos cometidos. Muy de acuerdo. Francisco, tus proyecciones Sí, finales, por favor. proyecciones. Bueno, estoy en un país ahora viviendo en el cual los derechos humanos han sido la tónica estatal poderosísima, muy fuerte desde la posguerra hasta el día de hoy. Está tan marcado el caso alemán, donde estoy ahora, por eso me llama mucho la atención, versus venimos de un país donde también tenemos problemas de derechos humanos, en Chile, eso está clarísimo, ¿no? Pero acá lo que se ve es que yo creo que son finalmente, son compromisos estatales, pero también comunitarios. O sea, aquí, hablando, porque el profe citó el caso alemán, no olvidar también que el nacionalsocialismo, los campos de concentración, la persecución, ¿cierto?, racial, la discriminación, la guerra después, ahora también tenemos, aquí también hay todo hay toda una política a nivel de justicia transicional, justicia desde la memoria, del nunca más, y de que yo salgo acá, o sea, esto ya es un tema del día a día, yo salgo y está lleno de memoriales acá, estatales. Esto no se tiene que hacer, nunca más. Las antiguas oficinas, primero de la Gestapo, después de la Stasi, estamos hablando de la RDA, aquí hubo una policía secreta también, en el sector oriental de Alemania,
son museos, verdaderos museos, en los cuales se muestra la evidencia de que esto no puede volver a ocurrir. No más espionaje, no más tortura, no más persecución, no más campo de concentración, no más matanza, no más abusos estatales por sobre la persona humana. Entonces, para mí, o sea, en el caso acá, por ejemplo, lo que se ve es que una sociedad colectiva, pero colectiva, universal, no de algunos, sino de todos, como nación, creo que es un camino que yo creo que Chile debería mirar también, pero también siempre mirado desde el punto de vista masivo, desde la educación también, de educar. Aquí, de hecho, es un tema, se habla del Schuld alemán, que es como la culpa que tienen los alemanes y eso determina todo, básicamente. Por eso acá no hay armas, acá están contra las armas, a diferencia de Estados Unidos. Acá la educación se entiende como un elemento no de movilidad social, sino de un derecho humano. Porque en Chile y en Estados Unidos, en las sociedades más occidentales, más liberales, dicen, bueno, esto es en el fondo es para que tú te insertes laboralmente, que es cierto aquí también, pero también hay consenso de que para evitar conflictos a gran escala o catástrofes de violación de derechos humanos a nivel masivo, el pacto social que debe llevar al cumplimiento de estos derechos humanos tiene que ser un consenso a nivel nacional y tiene que estar desde que tú sales a la calle, desde que tú vas a la escuela, desde que tú vas después, estás en una institución, se promueven valores constantes y son políticas a nivel, digamos, nacional. Yo creo que eso quizás, claro, tiene sus desventajas también. Probablemente por eso acá no son tan liberales, ¿ya? Pero en sociedades como la nuestra, digo, Chile, tendría que mirar un poco más. Y más allá del condenismo que estaba hablando hasta hace poco, que es mi crítica, digamos, como ciudadano, de esto de que condeno esto, oye, mira lo que hacen en Venezuela, y es como, oye, pero en Chile la violación de los derechos humanos es desde que nacemos, desde que estamos en DICOM, ¿cierto? Hasta la educación, no sé, la salud, hemos hablado también de las privatizaciones masivas. Entonces, pero yo creo que sí, en el caso de Chile, por lo menos en nuestra realidad más concreta, yo creo que se está avanzando, pero falta mucho todavía. Falta, más que de acuerdo, es un tema de sentido común también. O sea, desaparecer personas es malo. No sé, tener personas en la total miseria no es un problema de gestión solamente o de mercado, es un tema ético también. Entonces tiene que ver con eso, creo yo, con valores universales compartidos, ¿cierto? Y también que se puedan proveer, ¿ya? Acá probablemente sea desde el Estado, en Chile no sé, puede ser también, o sea, y me parecería bien también de provisión privada, puede ser, podría, pero hagamos la pega. O sea, yo creo que el gran tema acá, que vamos terminando, yo creo que tiene que ver con el gran desafío está en la gestión de cómo hacemos cumplir esos principios. Y en el cómo, bueno, hay modelos, hay culturas, hay países que lo hacen de manera distinta, ¿ya? Otros lo dicen que es por ti mismo, el emprendimiento, otros dirán, no, es un derecho indiscutiblemente, digamos, desde el Estado. Bueno, habría que buscar ahí un punto medio, pero yo me quedo con al menos que cuando un país completo tiene, o sea, establece que ese acuerdo tiene que ser o sea, tiene que ser educado, tiene que ser prohibido y tiene que evitarse a toda costa, yo creo que ahí, de manera colectiva, llegamos a un bienestar y se cumplirían de mejor forma estos derechos humanos. ¿Ya? O sea, eso creo. Lo que yo he vivido acá, por lo menos. Ese sería como mi aporte. Sin duda Creo. alguna, nos vamos con interrogantes, pero convencido de que hicimos una reflexión muy buena. Estoy seguro que nos pasamos de la hora, pero bueno, es parte ya de la marca de este podcast. Les agradecemos el tiempo, la disposición a escucharnos. Agradecer a Francisco el enorme esfuerzo por venir aquí, charlar, conversar de estos temas que da gusto hablarlos porque no están en el día a día, y darle un espacio a estas reflexiones siempre es positivo, tanto a nivel individual como también para este conjunto ameno de colegas, amigos que queremos dialogar y queremos darle una vuelta a las cosas. Nos vamos.
Suscríbanse, denle like al video y por favor compártanlo. Esperamos poder volver prontamente y seguir dándole vuelta a estos temas. Muchísimas gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Y